Hola, hoy les voy a platicar del algoritmo de Flurry. Este algoritmo recibe como entrada una gráfica conexa tal que el grado de sus vértices es par para todo vértice que está en la gráfica. Y además recibe un vértice seleccionado U. Y como salida tiene un circuito euleriano W que empieza y termina en U. Este es el algoritmo. Empieza con el paso uno que dice tomamos a W y igual con U, X igual con U y H igual con G. Entonces W va a ser nuestro circuito que vamos a ir construyendo, X va a ser el vértice que estamos explorando y H va a ser la gráfica en la que estemos trabajando. Empezamos trabajando con la gráfica original. Mientras E de X en H sea distinto del vacío, esta E de X en H son las aristas que están en H, tal que X es un extremo de E. Y entonces, es decir, mientras el conjunto de aristas que tienen un extremo en X dentro de la gráfica H sea distinto del vacío, haremos lo siguiente. Elegir una arista eh, E que sea XY, es decir, que tiene un extremo en X, tal que E no es un puente de H a menos de que no haya una opción, ¿sí? Si tenemos que elegir entre un puente y una arista que no es un puente, elegimos la que no es un puente. Si tenemos puros puentes, pues entonces elegimos uno de esos puentes. Ya que elegimos nuestra arista, vamos a reemplazar nuestro circuito desde U hasta X por el circuito que va desde U hasta X y le vamos a agregar la arista XY. Ahora, a X lo vamos a reemplazar por Y, es decir, ahora vamos a tomar el otro extremo de la arista como el vértice en el que estamos explorando y a H la reemplazamos por H menos E, es decir, quitamos la arista con que veníamos explorando y volvemos a hacer el proceso, mientras otra vez tenemos que calcular al conjunto de aristas que tienen un extremo en X, porque nuestro X ahora cambió, y cuando eso sea vacío, entonces regresamos a W. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar esta gráfica G y notemos que todos los vértices de G tienen grado par. Y vamos a tomar a U5 como U, ¿no? Nuestro primer vértice. Entonces vamos a decir H, pues es igual a G, a nuestra gráfica G. W es U5, porque es el vértice en el que vamos a empezar. Y X, el vértice que estamos explorando, va a ser U5. Y entonces hay que calcular el conjunto de aristas que tienen como extremo a U5 dentro de nuestra H, que es la gráfica original. Y esas podemos ver que son U5, U3, U5, U4, U5, U6 y U5, U7. Y elegimos una de ellas. Podemos elegir U5, U6. Y entonces, al elegir esta arista, lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es reemplazar nuestro camino que solo era W5 por U5, U6, ¿sí? Entonces agregamos esa arista a nuestro circuito y X es igual a U6, ¿no? Cambiamos de vértice al que estamos explorando como al otro extremo. Y redefinimos H como la misma gráfica G menos la arista que acabamos de agregar a nuestro circuito, en este caso U5, U6. Y recuerden que estamos ahora parados en U6. Entonces, al estar parados en U6, tenemos que calcular el conjunto de las aristas que tienen como extremo U6. Esas son U6, U7, nada más. Elegimos U6, U7, que es nuestra única opción, y la agregamos a nuestro circuito, que va a ser U5, U6, U7. ¿Sí? Y ahora cambiamos de vértice al que estamos explorando, pasamos de U6 a U7. Redefinimos H como la gráfica H anterior menos la arista U6, U5, ¿no? Entonces, básicamente borramos esta arista. Y esta es nuestra nueva H. Recuerden que estamos en X igual a U7. Entonces, hay que calcular el conjunto de aristas que salen de U7 en esta nueva gráfica, que son las que van a U5, a U9 y a U8. Y entonces, las que van a U5, a U9 y a U8. Elegimos una de ellas, por ejemplo, la que va de U7 a U9,
y entonces agregamos U7, U9 a nuestro circuito. Bueno, a lo que va a ser nuestro circuito, ¿no? Entonces tenemos U6, U5, U6, U7, U9, X igual a U9, porque ya cambiamos de vértice al que estamos explorando, y nuestra gráfica H es la misma gráfica menos la arista que acabamos de agregar a nuestro circuito, que era la de U7 a U9. Y ahora sí, volvemos a calcular el conjunto de aristas que tienen como extremo a U9 dentro de esta H, y pues solo es un 9 U10, elegimos un 9 U10, cambiamos de X se vuelve U10, y nuestro circuito se vuelve U5, U6, U7, U9, U10, ¿no? Reemplazamos nuestra H al borrar esta arista U9, U10. Y entonces, ya que estamos en U10, pues tenemos que volver a calcular el conjunto de aristas que salen de U10 en esta H. Pues ese conjunto es el conjunto U10-U8. Elegimos la única arista que está ahí. Notemos que aquí todas las aristas, cuando nos queda solo una opción, van a ser puentes. Entonces, elegimos U10-U8, X es igual a U8 y la agregamos a nuestro paseo, ¿no? Que llegaremos a que sea un circuito. Y entonces la borramos de, de nuestra H, y esta es la nueva H a considerar. Entonces calculamos el conjunto de aristas que salen de U8, que son la de U8, U9, y la elegimos. Entonces, eh, per- debería ser U8, U7, perdón. Y entonces, el, el X se vuelve U7 y agregamos esa arista a nuestro camino W y la borramos de nuestra gráfica. Ahora volvemos a calcular el conjunto de aristas de U7 que salen en esta H, pues solo es U7, U5, la elegimos, X se vuelve U5 y agregamos a nuestro camino la arista U7, U5. Borramos esa arista de nuestra H y obtenemos esta H. Notemos que aquí ya tenemos dos opciones, ¿no? Y entonces el conjunto de aristas que salen de U5 son U5, U3 y U5, U4. Elegimos U5, U4. X se vuelve U4 y agregamos nuestra arista al final de nuestro paseo y la borramos de nuestra H. Otra vez volvemos a calcular el conjunto de aristas que sale de U4. Elegimos la única arista que tenemos, notemos que es un puente, y cambiamos nuestro X por U2 y la agregamos a nuestro paseo. Entonces, la borramos de nuestra H, obtenemos esta nueva H, de nuevo calculamos al conjunto de aristas que salen de U2 y solo es la única arista va a 1, que entonces X se vuelve 1 y agregamos esta arista al final de nuestro paseo y la borramos de nuestra H. Repetimos el proceso para U1 y vemos que la única arista va hacia U3, entonces X se vuelve U3 y la agregamos a nuestro paseo, la borramos de nuestra H. Finalmente, solo nos queda calcular el conjunto de aristas que salen de U3 en nuestra nueva H, que es la que va a U5, entonces X se vuelve U5, nuestro paseo, agregamos la arista U3, U5 y borramos a nuestra arista de nuestra H. Notemos que nuestra H ya no tiene aristas. Entonces, el conjunto de aristas que salen de U5 es vacía, ¿sí? Entonces, lo que regresa, estaríamos acabando el while, y lo que regresa a nuestro algoritmo es el paseo eh, que es el circuito euleriano, es decir, el circuito que pasa por todas las aristas de nuestra gráfica, que empieza en U5, que es nuestro vértice con el que comenzamos. Y aquí tenemos pues, un diagrama de cómo fuimos eligiendo las aristas para completar nuestro circuito euleriano. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.